Es el mayor asesino serial en la historia de Brasil, con más de 70 asesinatos confirmados. Su historia es de las más escalofriantes. Un hombre que se encargaba de cobrar venganza por aquellos que no podían. Para muchos, un monstruo. Para otros, lo veían como un justiciero. Para él, la vida de sus víctimas no valía nada. Sean bienvenidos a The Next Room. Hoy conoceremos la historia de un hombre cuyo apodo y destino estaban marcados desde su infancia. Esta es la historia de Pedro Rodríguez Filho, mejor conocido como Pedrinho Matador. Pedro Rodríguez Filho nació el 29 de octubre de 1954 en Brasil, en una familia marcada por la violencia y la miseria. Desde niño, sus compañeros y vecinos lo molestaban, lo señalaban como débil y le decían pequeña rata, debido a sus fechorías y pequeños delitos cometidos. Esas burlas que calaron profundo y lo acompañarían el resto de su vida. Creció rodeado de problemas y pronto la calle lo adoptó como un delincuente juvenil. Con apenas 14 años, cometió su primer asesinato. Su víctima fue un vicealcalde que había despedido a su padre, quien trabajaba como guardia escolar, y lo acusaban de haber robado comida de la escuela. Pedrinho consideró que la acusación era injusta y decidió vengarse. Tomó su escopeta y acechó durante horas a su víctima. Fue así como acabó con la vida del funcionario. Un año más tarde, en 1969, asesinó a su segunda víctima, el cual era un guardia de seguridad de la escuela y al que él consideraba el verdadero culpable del robo de comida que habían atribuido a su padre. Pedrinho fue un muchacho que aprendió a sobrevivir en medio de la ley de la selva. Una frase que en su caso estaba descrita como ley es: si me tratas como a una rata, te mataré como a una. Frase que más tarde dejaría huella en un país entero. En su juventud encontró un poco de luz luego de varios crímenes. Conoció a María Aparecida Olimpia, a quien todos llamaban Botinha. Ella se convirtió en su pareja y después de varias semanas de relación quedó embarazada, pero nadie imaginaba la tragedia que estaba por venir. Cuando Botinha recién cumplía 7 meses de embarazo, fue sorprendida y asesinada por una banda rival. Pedrinho perdió todo lo que amaba y ese golpe encendió en él un odio que nunca se apagaría. Desde ahí nació lo que muy pronto se conocería por muchos como la venganza de las ratas. Fue entonces cuando decidió que todos los responsables iban a pagar. Los llamaba ratas y juró exterminarlos uno por uno. Pedrinho buscó a los asesinos de su mujer embarazada y uno tras otro los iba ejecutando. Incluso supo de una boda en la que estarían reunidos varios de los implicados en el asesinato de su esposa, y como era debido, Pedrinho asistió y convirtió la boda en una verdadera masacre. Ese día mató a 7 personas e hirió a 16 más. Él lo justificaba como venganza por lo que le habían hecho. Esto no fue un arrebato de un día, fue una cacería meticulosa. Anotaba nombres, seguía pistas y cuando los encontraba, los eliminaba. Para la policía era un asesino más, pero para él no había crímenes ni delito, solo estaba limpiando la ciudad de ratas. A partir de finales de los años 60, Pedrinho se convirtió en un fantasma en los barrios pobres de Brasil. Se hablaba de él como de una leyenda, un hombre que aparecía en la noche y desaparecía dejando muertos detrás. Y aunque sus primeras víctimas fueron por su padre y por los asesinatos de su pareja, él no se detuvo ahí. Extendió su venganza a otros criminales, traficantes, ladrones, violadores, cualquiera que él considerara una rata. Según su propia confesión,
llegó a matar a más de 100 criminales. El 24 de mayo de 1973 fue arrestado por primera vez y fue sentenciado a 128 años de prisión por múltiples homicidios. Para entonces ya era conocido como Pedriño Matador. Su fama se multiplicó cuando entró a la cárcel, porque incluso tras las rejas siguió matando. Allí no había límites. Cuando compartía espacio con asesinos y abusadores, él mismo se encargaba de hacer justicia. Entre barrotes, se dedicaba a cazar a los presos, que según él, no merecían vivir. La prisión para Pedriño era una madriguera de ratas, y él mismo se asumía como un depredador dentro de ella. Entre sus víctimas destacadas de la prisión, una fue su cuñado. Pedriño se enteró que él había maltratado y golpeado a su hermana hasta quitarle la vida. Juró venganza y con un cuchillo lo ejecutó dentro de la cárcel. Y su víctima más destacada de todas fue su padre, quien también estaba en prisión en ese momento por asesinato. Pedriño se enteró que él había matado brutalmente y desmembrado a su madre, sin piedad alguna. Al darse cuenta de ello, lo esperó y analizó durante horas. Un día, lo sorprendió cuando su padre se encontraba en el patio jugando ajedrez con otro prisionero. Con un cuchillo de cocina, lo asesinó. Incluso mutiló su cuerpo y por último, le arrancó el corazón. Una escena escalofriante, pero que muchos veían como justicia divina. A lo largo de su vida, fue condenado por 71 homicidios confirmados, aunque en su confesión, él decía que eran más de 100. Estando en prisión, mató a más de 45 personas. Sus condenas se multiplicaron hasta alcanzar más de 400 años de cárcel. Aún así, pasó largos periodos dentro y fuera de prisión. Fue liberado por primera vez en el año 2007, ya que fue derogada una ley que permitía que psicópatas como él pasaran la vida encerrados. Así fue como llegó su liberación, pero no pasó mucho tiempo fuera, ya que siguió su venganza y volvió a ser arrestado en el año 2011, exactamente 4 años después, pero finalmente en 2018 cumplió su condena y salió libre otra vez. Durante su libertad intentó mostrarse diferente, dio entrevistas, tuvo presencia en redes, incluso se había vuelto youtuber, explicando crímenes, así como su historia públicamente. Pero la sombra de toda una vida rodeada de venganza contra todos aquellos a quienes llamaba las ratas, los seguiría a donde fuera. Siempre decía que si algún día volvía a matar, sería solo por defender lo que él consideraba justo, contra quienes habían sido las verdaderas ratas de la humanidad. Finalmente, el 5 de marzo del 2023, Pedro Rodríguez Filo, a sus 69 años, murió en la región de Mogi das Cruzes, cerca de Sao Paulo, víctima de varios disparos realizados por desconocidos. El hombre que pasó toda su vida cazando criminales, narcotraficantes, ladrones y violadores, terminó siendo casado. Y como toda ley de vida, el que a hierro mata, a hierro muere. Y así terminó su historia. Hoy, su nombre sigue generando escalofríos. Para algunos, fue un monstruo, un asesino sin remordimientos. Para otros, un vigilante que aplicaba justicia donde el Estado no llegaba. Pero más allá de interpretaciones, su historia es la de un muchacho nacido en la violencia, que perdió a la mujer que amaba, incluso a su madre, y convirtió su dolor en un juramento, convertir todo su mundo en lo que ahora conocemos como la venganza de las ratas.